Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevistas Ibéricas del canal de YouTube del trapecio.eu. Hoy estamos con José Antonio Pérez Tapias. Pérez Tapias es catedrático de Filosofía en la Universidad de Granada. Sus escritos giran en torno a la filosofía del barroco, filosofía política y antropología filosófica, haciéndose eco en ellos de la teoría crítica, la metafísica de la alteridad y el pensamiento decolonial. Trabaja sobre filosofías del sur y el humanismo y un humanismo otro. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad de Teología de Granada en 1978, vinculada a la Compañía de Jesús, y la licenciatura en Filosofías y Letras por la Universidad de Granada en el año 1981. Ha sido diputado en el Congreso Español, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, participó como candidato en el Congreso Extraordinario del PSOE de 2014 en la disputa por la Secretaría General y recientemente ha recomendado a la izquierda, tras los recientes resultados electorales, les ha sugerido hacer un ejercicio espiritual, ¿no? Nos explicará un poco esta influencia que tienen los jesuitas en su formación y pensamientos y, bueno, de paso, aclararnos este consejo. Y también me gustaría saber tu relación con la religión. Entonces, por favor, José Antonio, adelante. Me alegro muchísimo de pasar a vuestros fondos audiovisuales o del tipo que fuera, porque además hacéis un trabajo interesantísimo, especialmente tú, desde esa revista y de manera muy singular en todo lo relativo al empirismo. Tema que en gran medida pues comparto y además suscribo vuestro entusiasmo por esa temática y por esas perspectivas que por ahí se abren. Bueno, has mencionado de entrada lo que está ocurriendo de manera más inmediata y efectivamente yo en las redes puse un comentario que ante los resultados de las elecciones del domingo, en fin, hay un toque, en fin, entre humorístico, irónico, etcétera, pues unos ejercicios espirituales, no puse ignacianos, pero sí luego añadí que nadie se preocupara en esa asustada, que serían unos ejercicios laicos, eh, porque el susto ya no lo habían dado las izquierdas en general como resultado del domingo en la convocatoria de municipales y autonómicas del 28 de mayo. Bien, en el sentido de que hace falta pues un tiempo de reflexión y de madurar, de plantear muchas cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista no solo estratégico, sino eh, cuestiones también de posibles alternativas, ¿no? Y a la vista está que se han cometido errores en la convocatoria de la campaña, cómo se han desarrollado estas campañas por parte de la izquierda, con una gran división, ¿verdad? Con unos planteamientos muchas veces que no se han sabido llevar a buena parte del electorado. A veces no se percibe la distancia que hay entre una militancia más comprometida con ciertos proyectos políticos y lo que es un electorado mucho más amplio, bueno, que necesita también una determinada referencia a otro tipo de lenguaje y otro tipo de planteamientos, ¿no? Lo cual no es de virtuar un proyecto, sino hacerlo accesible para que se pueda compartir. Y luego, pues las divisiones en la izquierda han sido muy evidentes. Eso ha restado mucha credibilidad y ha generado mucha confusión. Y esas divisiones, pues, vienen de un tiempo atrás en el seno del mismo gobierno de coalición. En fin, como todos hemos visto, y eso no ha hecho ningún favor a los proyectos de izquierda y a las alternativas por la izquierda. Eso es relativo a por qué esos ejercicios espirituales, entre comillas, ¿no? Para que los cuerpos políticos se pongan al día. Bien, lo otro, bueno, yo fui alumno de la Facultad de Teología de Granada, muchos años, y algunos de ellos compartiendo los estudios de teología con la licenciatura en filosofía, y luego el tiempo que empecé también en hacer la tesis doctoral en filosofía. Fueron unos años muy fecundos, ¿no? Eh, diría que yo tengo siempre una deuda grande con esa facultad. He mantenido una buena relación con profesores de la facultad. Algunos de ellos pasaron a ser compañeros nuestros en el departamento de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, como es el profesor Juan Antonio Estrada, ¿verdad? Y bueno, he colaborado tanto con este profesorado, que además no todo era jesuita, como con otros miembros, por ejemplo, de lo que era la revista Misión Abierta, que en determinados momentos
Bueno, de ahí salió otra que se llamó Éxodo, y al principio fui de su consejo de redacción, luego, en fin, las distancias, incluso físicas, etcétera, no me impedían seguir el día a día, pero he estado colaborando con ellos muchísimas veces, con artículos, siempre que me lo han pedido y demás, hasta que hace un par de meses llegó a su número 30, que era en papel, aunque tenía una versión digital, pero era imposible sostenerla, y en fin, ya acabó su recorrido. Ese éxodo terminó en lo que a la revista se refiere, ¿no? Por lo demás, me preguntas creo que la religión merece atención, ¿no? E incluso defendiendo un planteamiento político que sea atento al principio de laicidad y a lo que exige para una democracia coherente y consecuente. Bueno, pues esa laicidad no implica desatender lo que supone lo que se llama en antropología, en sociología y demás, el hecho religioso, que está muy implicado en todas las dinámicas culturales, aún en sociedades secularizadas. Estamos viendo además que hay un resurgir de los religiosos de distintas maneras, como era en tiempos anteriores. Algunos piensan que es el final de un proceso de secularización, como ha sido el de la modernidad, y aplican a ese proceso buena parte de las críticas que se hacen a la modernidad, muchas de ellas fundadas, que ha sido muy eurocéntrica, etcétera. Pero hay que percibir también que, bueno, los religiosos, cuando resurge, no resurge igual que era antes, como nada, ¿no? A veces con factores muy identitarios combinados con lo religioso propiamente dicho, otras veces con tintes muy fundamentalistas o integristas con más o menos intensidad. Y en cualquier caso, eso lleva a algunos a decir que significa, bueno, el punto final de ese proceso de secularización. Yo soy de los que piensan que no. Es decir, que la secularización hay que proseguir con ella, solo que bien llevada. Es decir, completándola, porque no es tanta la secularización como se piensa. Prueba de ella es este retorno de lo religioso. Y además, bien hecha, porque que no ha estado bien hecha esa secularización lo evidencian todas las realidades que se sacralizan en nuestros contextos culturales, ¿verdad? En el mundo occidental y fuera del mundo occidental. Entonces, las resacralizaciones del mercado, del Estado, del progreso con su mitificación, de tantísimas cosas, ¿no? Que funcionan ideológicamente en clave cuasi religiosa, pues eso indica que algo no ha funcionado bien en la secularización que se hizo, ¿no? O que se ha hecho. En fin, por ahí creo que hay una tarea pendiente respecto a la religión. El otro día en un congreso que teníamos sobre esto, decía que lo mejor de la religión es que produce herejes, según Bloch, ¿verdad? Con eso encabeza Ateísmo y el Cristianismo, un gran libro. Matizaba diciéndolo, bueno, que lo mejor de la religión es que produce heterodoxias. Como ocurre o debiera ocurrir en muchos otros planteamientos de instituciones y de organizaciones, incluidos partidos políticos, las heterodoxias, como bien sabemos, son zonas fronterizas donde se abre lo nuevo y muchas veces las organizaciones, sean religiosas, políticas, de otro tipo, digieren mal las heterodoxias, ¿no? Y por ahí muchas veces se abren caminos alternativos que es necesario atender. Sí, porque de alguna manera se pueden establecer paralelismos, ¿no? Las ideologías modernas tienen en gran medida paralelismos teleológicos, ¿no? Con el cristianismo o incluso las órdenes religiosas también se pueden hacer comparaciones con partidos políticos, ¿no? Al final es una misma cosa, ¿no? Secularizada. ¿Cómo ves esto? ¿Tú usas este tipo de comparaciones o de perspectivas? Sí, estudios. Bueno, venimos a coincidir de nuevo, muchas veces a mis alumnos explicándoles debates del mundo medieval, políticos, filosóficos, políticos y jurídicos, como bien sabes. Pues digo que en el mundo medieval no había partidos políticos, ¿no? No había un Estado, unas instituciones donde el pluralismo social llegara en la forma de partidos, etcétera. Había otras cosas en este mundo medieval, y entonces las órdenes religiosas eran en ese contexto de cristiandad teocéntrico, donde desde la teología, bueno, fueron abriéndose caminos, la filosofía, luego las ciencias, etcétera, ya desde la Edad Media. Pues entonces es verdad que las órdenes religiosas canalizaban, ¿no?, distintas inquietudes, distintas visiones
dentro del debate religioso y a veces de manera muy intensa, ¿no? Podemos recordar, bueno, que supusieron los dominicos y los agustinos, y con un recorrido largo, por ejemplo, o luego cuando aparecen los franciscanos o las órdenes mendicantes, con determinados impulsos de reforma, bueno, pues se canalizaba por ahí. Pero es que también suponía determinadas visiones, ¿no?, del ejercicio de una raza que iba ganando espacios de autonomía, ¿verdad? Pues entonces eso muchas veces era generado desde quienes ocupaban determinadas posiciones en el terreno del saber, ¿no? En aquellas primeras universidades medievales, etcétera. Esto lo recogía muy bien dentro de toda la trama de su novela, bueno, pues Humberto Eco en El nombre de la rosa, por ejemplo, ¿no? Sí, que Guillermo de Baskerville, bueno, pues casi un trasunto de Ockham, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones todo eso, ¿no? Por lo demás, mira, el proceso de secularización, que ha sido un vector fuerte de la modernidad, bueno, desencadenando la desacralización del poder, una nueva ciencia desde una razón, como digo, que ganó autonomía, pero es también lo que está detrás de una nueva mentalidad económica que dio paso al capitalismo, ya sin el corsé o las trabas de una normativa antigua muy vinculada a lo religioso, y además con el factor desencadenante con mayor impulso que supuso la reforma luterana, reforma protestante, ¿no? Que del lado de la contrarreforma católica también hubo ciertos vectores de secularización, no fue todo una regresión antisecularista, ¿no? Las mismas posiciones de autores de la Escuela de Salamanca, etcétera, pues supone, y luego de los jesuitas, suponen pues un distanciamiento grande respecto al poder, incluso en los tiempos de las monarquías absolutas, su reserva frente a la razón de Estado, los límites al poder del soberano, la idea de pacto entre monarcas y pueblo. Bien, pues todo eso se enmarca también en un proceso de secularización, incluso desde el lado católico, aunque por ahí la fuerza de la Iglesia como institución, que era algo a partir de entonces típicamente católico frente al mundo protestante, pues también supuso un freno de determinadas tendencias que en el campo protestante se acentuaron más, por ejemplo, la individualización de la fe, que dio lugar, pues luego pues, a la construcción del sujeto moderno desde unas claves individuales mucho más acentuadas, ¿no? Eso también hay que conectarlo pues con una visión que si la secularización supone la emancipación de la tutela religiosa o eclesiástica en estas sociedades de esta parte del mundo, la Europa occidental en aquellos siglos, pues tenía sus antecedentes también, ¿no? En la historia no hay punto cero, hay periodos de gestación que en determinado momento hacen explosión, como es ese de la Reforma Protestante, o Galileo y Copérnico desde el punto de vista del desarrollo de una nueva ciencia, luego impulsada por Newton, de manera muy religiosa también. Pero quiero decir que incluso el cristianismo pone semillas de secularización, ¿no? Como de laicidad. Claro, si se lee la tradición cristiana viniendo del judaísmo, claves no integristas, no conservadoras, sino con otras claves de lectura, ¿no? El mismo simbolismo de la encarnación de Dios es una revalorización de la inmanencia, aunque conectada con la trascendencia. Pero la secularización pues supondrá, ¿verdad?, una inmanencia que se va acentuando y, bueno, en algunos casos va a pretender marcar distancia respecto a la trascendencia o incorporarla a la misma inmanencia, ¿no? Entonces hay factores de la misma tradición religiosa, en ese caso cristiana, que influyen en ese proceso de secularización. Y luego esto se recibe de muchas maneras en la actualidad y se puede seguir la pista a muchos elementos que están secularizados en nuestra cultura, desde el concepto de soberanía, por ejemplo, hasta otros muchos que vienen de esa matriz cultural como es la religión. Muy bien, y te quería preguntar sobre el barroco, porque realmente eres un pionero aquí en España, ¿no? De desarrollar un pensamiento y de trazar puentes, ¿no? Con América. Pero quería saber, porque dado que llevas tantos años, incluso has participado y organizado congresos desde hace décadas, ¿cómo llegas a un poco a esa visión, a esa reflexión sobre el ethos barroco y cómo ha ido evolucionando tu pensamiento hasta, bueno, últimamente he visto que ya has sacado varios artículos incluso en este último año. Entonces, para tener un poco el panorama de cómo llegas y cómo se desarrolla tu pensamiento y de las fuentes que bebes, etcétera.
Sí, bueno, hay magníficos especialistas y mucho más que yo en el barroco en España como en otros sitios, ¿no? Del campo literario, del campo artístico, en filosofía política. Bueno, pues además son elementos muy propios de nuestra tradición que ha sido muy estudiado. Podríamos mencionar muchos nombres, algunos pues referencias, digamos, muchas autoridades muy atendidas, ¿no? Como Fernández de la Flor, por ejemplo, para algunos otros, ¿no? Entonces, Rodríguez de la Flor. Entonces, eh, bueno, yo me interesé por el barroco de una manera intermitente hasta que luego con nuestro proyecto de investigación que hemos articulado algunos de nuestros departamentos de filosofía en la Universidad de Granada, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues hemos estado estos últimos años más dedicados al barroco y a su herencia. Además hemos tenido, digamos, algunos grandes maestros aquí también, uno de ellos sin duda es Pedro Cerezo, muy conocedor del pensamiento hispano en general, pero especialmente del barroco, de la figura de Gracián, de la figura de Fernando de Vitoria, anteriormente, eh, bueno, de muchísimos autores del barroco. Entonces, ese bagaje, pues, nos lo has transmitido con su magisterio, como otros muchos. Quiero recordar a Juan Francisco García Casanova, por ejemplo. Entonces, los que somos ya de una generación posterior, eh, bueno, junto a mí, como el profesor Luis Sáez, como el profesor Oscar Barroso, por mencionar, de filosofía, como Pablo Pérez Pigales de la Universidad de Loyola, como otros muchos con los que hemos colaborado, ya nos hemos centrado más específicamente en el barroco desde el lado filosófico, ¿no? Y también recogiendo testigos de otros muchos, ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, en algún momento me interesé especialmente, por ejemplo, cuando hubo un congreso en Andalucía con motivo del centenario de Góngora, ¿verdad?, que organizaba la Junta de Andalucía y, bueno, desde la Consejería de Cultura, como yo venía de ser delegado de Cultura, como has mencionado, de la Junta de Andalucía y Granada, pues me encargaron coordinar la parte de pensamiento, de ciencia y de filosofía en la cultura del barroco hispano. Ahí ya, pues, algunos conectamos con todos los trabajos que se hacían sobre la época actual como una época neobarroca, en lo que, bueno, se venía hablando sobre posmodernidad y creo con más clara y rotundamente como crisis de la modernidad. El barroco es un pensamiento también en épocas de crisis que sufre por determinados motivos. Permite llamar a nuestra época neobarroca. Luego sí mantengo un interés desde el comienzo de mi trayectoria filosófica como docente, como investigador, incluso ya de estudiante, con el pensamiento latinoamericano, ¿no? El pensamiento de la filosofía de la liberación, los planteamientos de la interculturalidad, tal como se venían elaborando desde allí, por Luis Villoro en México, por mi amigo Mario Teo también en Morelia, ¿verdad? Por eh, Fidel Tubino en Perú, por mencionar algunos, ¿no? También por todos los planteamientos desde el campo feminista que incursionaban y lo hacen en el terreno de la interculturalidad. Y luego, además, pues luego también con el pensamiento colonial. Pero dicho todo eso, el pensamiento del barroco, tal como se ha seguido elaborando y pensando en América, en Latinoamérica especialmente en general, pues me parece que es un pensamiento muy potente, ¿no? Que eh, recoge una rica herencia del pasado y es capaz de actualizarla. Entre otras cosas, y quizás podamos estar de acuerdo porque en España, cuando se habla del barroco, pues las mentes se van al siglo XVII, en torno a él, antes o después. Bueno, hay elementos barrocos en la historia del arte, en la literatura, pero de alguna manera está, por lo menos en la visión que se tiene, muy circunscrito en una época. Mientras que en América el barroco, que no solo se trasplantó allí, sino que allí se recreó, pues es un hilo cultural que no se ha perdido y que se ha visto reforzado constantemente hasta la literatura que se conoce en el barroco, con Carpentier, con Saint-Louis, con todos estos, ¿no? Entonces, bueno, como autores que pueden calificarse también de neobarroco, hay quien lo dice pues de García Márquez o de otros, ¿no? A veces, si buscamos de este lado, pues uno que me resulta muy neobarroco es Fernando Pessoa, por ejemplo, del ámbito portugués, de la portuguesa, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que en el contexto filosófico actual de nuestro tiempo, bueno, pues hemos hecho un trabajo importante, digamos,
que venimos de aquella generación de finales de los 70, los 80, como tantos otros, bueno, de participar en el debate filosófico europeo, ¿no? Nos hemos empapado de la filosofía que se hacía y además de manera plural, obviamente, en Alemania, en Francia, en Italia, o que han tenido más una línea analítica o de filosofía de ciencia en el ámbito anglosajón. Pero ¿cómo decimos una voz propia en esa misma conversación filosófica, ¿no? Que además trasciende fronteras incluso del mundo occidental hacia otras culturas, ¿verdad? Como venía urgido desde la interculturalidad, bueno, o sea, si se asume, bueno, pues los enfoques críticos del pensamiento colonial. Entonces me parece importante que recojamos el testigo de esa tradición barroca como una tradición que podemos recoger como un legado que aporta mucho si somos capaces de reactualizarlo como merece. Y en este filón, pues hay una figura destacadísima. Y bueno, el otro día comentábamos algunas publicaciones nuevas que han salido sobre él en México, que es Bolívar Echeverría, que aunque en fin, de origen ecuatoriano, pero se identifica como un filósofo mexicano, ¿no? Entonces, su idea del ethos barroco, de esa mentalidad, de esas actitudes, esa visión, ¿verdad? Con componentes de resistencia, de memoria, que al lado de otras manifestaciones del ethos histórico de aquella época del 17, que llama un ethos realista, o un ethos conservador, o plástico, etcétera. Bueno, pues ese ethos barroco, pues él lo encontraba hasta en las mismas comunidades indígenas, ¿verdad? Resulta de ese choque, en ese caso no es entre el mundo medieval y el moderno, sino el mundo de los conquistadores y las resistencias de quienes eran conquistados, invadidos, expoliados, o soportando genocidios. Entonces, este ethos barroco, como ese ethos de resistencia, que alienta una esperanza, aún percibiendo que no hay un camino transitable para sus aspiraciones, como era en ese contexto de colonización. Bueno, pues ahí hay muchos elementos de los cuales de ese hilo podemos tirar hasta la actualidad, buscando también señales de ese ethos barroco en la época barroca, del lado de acá, ¿no? Del lado peninsular. Pienso que en Baltasar Garcián, en el mismo Francisco Suárez, determinados elementos de esa resistencia frente a la razón de Estado, por ejemplo. Y luego, pues en algún momento, siguiendo esa pista, bueno, pues formulé determinadas formas de interpretar a un filósofo como Spinoza, que en la época del barroco, desde el ethos barroco, yo creo que se sostiene interpretarlo como un pensador barroco. Hay quienes sostuvieron que no, y quien, por ejemplo, pues coetáneo suyo era Leibniz, y Deleuze, por ejemplo, pues veía a Leibniz como un pensador barroco. ¿Por qué no también Spinoza, verdad? Doblemente marrano, ¿no? Sí, judío converso de una familia perseguida y tuvo que exiliarse al final a Ámsterdam, vuelven al judaísmo, y él, por el ejercicio de su razón autónoma, laica, aunque muy respetuoso con la religión, etcétera, que se muestra en el Tratado Teológico Político, pues es expulsado de la sinagoga, por eso doblemente marrano, ¿no? Entonces, hay que ver también a Spinoza como, bueno, uno de tantos exiliados en la tradición hispana que desgraciadamente tiene muchas páginas de ese tipo. Expulsión de los judíos, expulsión de los moriscos, y luego exiliados en distintas épocas, bueno, pues fueran, pues eso, pensadores heterodoxos dentro y fuera de la península, y luego pues liberales, rojos, republicanos, etcétera. Hemos tenido pues una sociedad también estas características tan de unas actitudes y planteamientos muy excluyentes, y es ahí donde engarza, por ejemplo, un ethos barroco, un pensamiento de la propia tradición, ¿verdad? Que tiene mucho que decir, ¿no? O el mismo Suárez o tantos otros, de los cuales hay un hilo que retomar. Y eso pues nos conecta con el barroco americano y concretamente con las interpretaciones que hace, por ejemplo, Bolívar de Echeverría. ¿Y crees que el neobarroco puede ser políticamente útil o geopolíticamente útil? No estoy diciendo de crear una ideología, un dogma ni nada por así, pero sí como una interpretación, una narrativa que nos acerque en el espacio iberoamericano o que nos ayude a interpretar nuestras historias, o una brújula en relación a estos debates con la modernidad o qué cosas compartimos con Europa y qué cosas no.
¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede ser útil en la actualidad? Sí, yo creo que es útil retomar ese legado barroco que, entre otras vías, nos viene por lo que se identifica como neobarroco desde sí mismo. Por ejemplo, en el campo literario, en América, con más fuerza, en unas, si vamos por países o tradiciones literarias ya más pegadas a unas latitudes u otras. Bueno, pues tú sabes, por ejemplo, que en Cuba y en otros sitios, pues esa identificación con los neobarrocos fue muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, y ahora mismo pues se está reconstruyendo mucho, como tú sabes, sobre y tú lo haces además respecto a Brasil de una manera excelentísima, ¿no? Pues eh, nos transmiten ese trayectoria, ese hilo que atraviesa siglos y nos permite reconstruir, pues, digamos, una tradición desde la cual formular un pensamiento propio, naturalmente no para encerrarnos en él, sino para dialogar con otras muchas tradiciones, recogiendo una herencia que ha estado, pienso, un tanto descuidada, por lo menos en el campo filosófico y hablo desde la realidad filosófica hispana, ¿no? Hemos tenido por figuras muy descubiertas, como mencionaba a Pedro Cerezo u otros, ¿verdad? Pero eso lo podemos conectar, como digo, con tantos pensadores del exilio, con una determinada visiones, que es una cuestión en la que estoy trabajando más recientemente, precisamente en conexión con esto, de una tradición hispana donde tiene un vector del pensamiento humanista también con determinados rasgos propios, ¿no? Distintos de las visiones del humanismo que se han desarrollado en la modernidad, el pensamiento contemporáneo en otros países, en otras tradiciones, y que, bueno, sobre todo eso, todavía muchos avatares, los antihumanismos, ahora los poshumanismos, el debate del transhumanismo. Creo que desde nuestra tradición tenemos muchos elementos para reconstruir lo que yo llamo un humanismo otro, si que después entramos en ello, qué queremos decir con esa terminología, ¿no? Pero encontramos, por lo tanto, hay un filón fuerte que nos ayuda a pensar, y no solo en una discusión de ideas, sino a la hora de qué hacer con la memoria, qué hacer, bueno, con todo ese recorrido histórico de España que viene de la conquista, la colonización, y todas estas cuestiones que a veces generan mucho malentendido, muchos distanciamientos. Lo estamos viendo incluso, bueno, cuando tenías figuras que son muy cuestionadas en países latinoamericanos y aquí tampoco se sabe qué hacer con ellas. Bueno, entonces yo creo que hay que clarificar todo eso porque es un debate que además tiene sus repercusiones, sus consecuencias políticas, y hay que encauzarlas de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, todos estos autores del neobarroco literario mismo, bueno, que hacen también una teorización de eso, incluso antes de que nos situáramos en las últimas décadas del siglo XX, lo que llamamos posmodernidad entonces, pues vincularon la literatura neobarroca al concepto de contraconquista, ¿no? Lo cual conecta con el ethos barroco de que habla Bolívar, planteándole la reivindicación de otro tipo de política en América, pues ese vivir bien con unas prácticas de gobierno que no fueran impositivas, que no fueran genocidas, que respetaran las culturas. Bueno, cosa que por otra parte, pues también planteaban, bueno, determinadas órdenes allá, determinadas figuras que no necesariamente eran religiosas, pero en todo ello no dejaba de haber un cierto componente eurocéntrico. Y cuando determinadas voces, digamos, con más arraigo autóctono decían esto, pues claro, la autoridad que se les reconoce es mayor. Traído eso a nuestro contexto, pues claro, estamos en un momento donde se pueden establecer esos paralelismos, hablar de una época neobarroca con sus momentos de crisis. Son unas cosas, como estamos viendo, ¿verdad? Crisis económica, crisis medioambiental, crisis políticas de las democracias, de la representación política. Si faltaba algo, pues la crisis que supone la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y en el fondo una crisis cultural que en el siglo XVII pues, se traducía en el debate filosófico en torno al escepticismo, y hoy el debate filosófico tiene que haber en el fondo con un cinismo cultural que está muy instalado y que social y políticamente se manifiesta, por ejemplo, en lo que hemos llamado la dinámica de la posverdad, ¿no? Donde el valor verdad se ve devaluado, bueno, y en ese contexto donde las coordenadas de sentido se han disipado, y claro está que eso incide en las mismas dinámicas sociales y políticas y todo eso, pues hay que pensarlo, pues digo, desde esas claves, desde esa resistencia, con esos factores de memoria, y ya digo, recogiendo pues una herencia que podemos encontrar en ella
muchas cuestiones muy, muy valiosas para pensar con voz propia en medio de estos contextos. Y además, en el caso nuestro, España, de este lado del Atlántico, repensar pues una historia que muchas veces la historia pasa y pesa, pero hay muchas situaciones no resueltas que vienen de muchos siglos atrás, ¿no? Y necesitan todavía ser encauzadas en esa dinámica del reconocimiento. Por eso hablo de una perspectiva marrana para España. ¿Cuánto nos haría falta decir más integradora, verdad? Donde, como dice Américo Castro, nos reconozcamos en este tiempo compartiendo una morada común, ¿no? Eh, pero eso también nos ayudaría para revisar una relación con América que muchas veces incluso se evidencia en el ámbito político, no está bien encauzada, ¿no? Sigue habiendo pues un imaginario, aunque hay mucho desconocimiento histórico, pero quizá por eso más, pues de una visión muy mitificada, una visión con mucho desconocimiento, bueno, de la presencia española en América, ¿verdad? A lo largo de los siglos de la modernidad. Y entonces, pues eso genera muchas veces, pues unos enfoques que todavía lucen de las manos a veces de un españolismo muy enfático, pues una visión con resabios imperialista que no está ni mucho menos superada o pasada a elaborar desde otras claves, ¿no? Y eso, pues es necesario hacerlo si queremos, por otra parte, mantener una relación política y culturalmente rica sin somos de dependencias ni de pretensiones así, neocoloniales, por decirlo así, con las repúblicas americanas, ¿no? Porque muchas veces estamos viendo una vez tras otra que fracasa la conferencia de jefes de Estado y de gobierno en Colombia, en Argentina, Chile, en fin, otros más, pero esos se pueden subrayar como los que fueron destinos de muchos exiliados y claro, la deuda con ellos, pues ahí permanece. Muy bien. Desde Iberlab, que es un grupo de investigación, has desarrollado, pues por así decirlo, todas esas ideas, ¿no? Si quieres puedes proseguir exponiendo esto de tu visión del humanismo otro. Incluso también, ¿no? Intuyo que ese Iber de Iberlab, pues conlleva también una visión iberista, ¿no? O iberoamericanista. Y bueno, pues si quieres, prosigue un poco y nos cuentas qué trabajos habéis desarrollado en ese espacio. Bueno, y verdad es lo que del ámbito académico, las universidades se reconocen como unidades de excelencia, ¿no? Que son, digamos, una agrupación de distintos proyectos de investigación de distintas áreas, incluso a veces de distintas universidades también, ¿verdad? Pero sí adscritos a una universidad, en este caso, ¿verdad? La Universidad de Granada, y ahí estamos distintos proyectos de investigación de campos como, bueno, parte del filosófico, de filología hispánica y especialmente de personas relacionadas con la literatura hispanoamericana, de historia también, de lingüística, ¿verdad? De lengua española, por lo tanto, abierto también a otras lenguas, como es el portugués. Y bueno, pues lo que hemos aglutinado esfuerzo para hacer cosas comunes de lo que son las convergencias entre esos distintos proyectos y luego colaborar con otros proyectos y con otras universidades, especialmente del campo latinoamericano. Bueno, lo de Iberlab, eso de lab, pues es un sufijo muy socorrido en todas estas cuestiones en la época en que estamos de comunicación digital, etcétera, Iber por lo ibero, para ir caminando por aquí. Entonces esto lo impulsamos en su día, quien ahora es la decana de Filosofía y Letras, la profesora Ana Gallego, y yo mismo con la colaboración de nuestros compañeros de los diferentes proyectos, en este caso del proyecto ese sobre la herencia y actualización del derecho barroco, ¿no? Que es lo que se ha centrado en nuestro proyecto de investigación en los últimos años, ¿no? Bueno, algunos hacemos inclusión en otros terrenos, no nos limitamos solo a lo de ese proyecto, como has señalado, en el caso de filosofía de cultura, filosofía política, etcétera. Bueno, y atando cabos y también desde la temática de la interculturalidad, bueno, pues una de las cuestiones que aparecen ahí que me resultan no solo especialmente interesantes, sino como una temática sobre la que merece la pena profundizar, es la necesidad de un humanismo otro, ¿no?
Esta expresión viene muy sugerida desde el pensamiento decolonial, cuando ha hablado de un paradigma otro, que no es uno más en una sucesión de paradigmas, sino, digamos, un cambio que efectivamente introduce elementos nuevos de la mano de las críticas de paradigmas anteriores, ¿no? En un contexto donde la herencia misma de la modernidad es sometida a una fuerte revisión crítica, su eurocentrismo, su patriarcalismo, digamos, sus caras ocultas, ¿no? La colonización, con lo que supuso de esclavismo, con lo que supuso de un racismo que ahí queda todavía muy, bueno, viendo, ¿no? Mucha presencia, muchas veces ahí latente hasta que aflora, ¿no?, en nuestras sociedades, que permite, bueno, articulación de la pluralidad en espacios sociales públicos, en el espacio político, desde, como digo, el principio de la laicidad, y eso requiere unos diálogos muy a fondo interculturales que tienen un componente interreligioso, ¿no? Y todo ello, pues, bueno, pues estamos viendo cómo desde el mismo diálogo intercultural, cómo articulamos, cuál es el sostén sobre el que mantenemos, digamos, lo que propugnamos como un núcleo ético común, en torno a ciertos valores compartidos, a los que se pueda acceder, llegar, con criterios de universalizabilidad de distintas tradiciones culturales y que sean, digamos, la base desde construir, bueno, pues eso, eh, democracias que puedan ser compartidas en sus pretensiones, en un principio de justicia, más allá de lo que cada cultura y cada tradición entienda como lo bueno. Pero claro, lo que es bueno para uno no es bueno para otro, y la justicia puede ser el elemento común en torno a la dignidad, pero eso, eh, claro, se accede de distintas tradiciones religiosas, culturales, en cualquier cultura o sociedad, ya desde distintas posiciones políticas, teniendo en cuenta el pluralismo interno. ¿Qué hay de común, no? Y claro, lo común pues se cifra, definitiva, en la dignidad humana, ¿no? Cómo salvamos, cómo entendemos, cómo nos dotamos de un lenguaje transcultural para hablar y defender la dignidad humana, ¿no? Para decirla y defenderla efectivamente. No implica eso la necesidad de un trasfondo, de alguna manera, humanista. Pero claro, ya no puede ser el humanismo decimonónico, de Feuerbach, ya tampoco el humanismo de la primera mitad del siglo XX, o el humanismo existencialista, que ya fue criticado. Hubo corrientes antihumanistas por ese énfasis en el sujeto occidental, o por un humanismo a la medida, pues eso, de un sujeto patriarcal, invisibilizado a las mujeres, incluso en nuestros contextos culturales, como de otras corrientes, por ejemplo, eh, Chakrabarti, desde el pensamiento indio, o Achille Mbembe, desde el pensamiento africano. Pues hecha la crítica, insisten ellos mismos en la necesidad de un humanismo en el que quepa toda la humanidad, que no sea el humanismo a la medida del hombre occidental, a la medida de nuestra visión que ha sido dominante de la historia en los últimos siglos, ¿verdad? Y que ha justificado, pues, los imperialismos, las prácticas coloniales. No, hace falta un humanismo que recoja, bueno, pues la crítica al eurocentrismo, la crítica al patriarcalismo, la crítica a un capitalismo depredador, ¿verdad? Y bueno, y que se haga cargo también de la necesidad tan insistentemente planteada desde otras culturas, digamos, de una relación pacificada con la naturaleza, ¿no? Un tipo de relación distinta, así que no sea... Claro, muchas veces el humanismo es criticado porque es antropocéntrico. La pregunta es, ¿podemos prescindir de todo antropocentrismo? Eso que empezó a surgir en el Renacimiento. Sí, ha habido un antropocentrismo muy de dominio y exactamente al hilo de una cultura patriarcal, de una visión del sujeto muy individualista, etcétera, ¿no? Bueno, pero ese es el que criticamos. Pero hay un antropocentrismo que no podemos eludir, que es el antropocentrismo de la responsabilidad. Es decir, somos responsables y somos nosotros, no hay quien resuelva los problemas que tenemos, ni siquiera en relación a la naturaleza, ¿no? Depende el futuro de la naturaleza como la casa común planetaria, pues a estas alturas, donde todo está interrelacionado con todo, pues depende de nuestras decisiones, de nuestra responsabilidad, de los acuerdos que se toman, de cómo se implemente. Entonces, es que la responsabilidad recae sobre los humanos, ¿no? Eso requiere el trasfondo de un nuevo humanismo que definimos como un humanismo otro, atento a tantos otros, donde ya los otros no estén pensados meramente frente a nosotros y viceversa, sino, digamos, en esa relación de unos con otros, ¿verdad? Y también unos para otros, esa visión que recoge el humanismo del otro hombre levinasiano, otras versiones humanistas de otras culturas, una interculturalidad crítica que no solo
implica reconocer la diferencia, sino para que el reconocimiento sea efectivo, pues atajar y erradicar desigualdades, ¿no? De otras cosas, eliminando pues esa relación que tanto arrastra por las contradicciones de nuestro mundo entre centros y periferias. Para eliminar las periferias y que existan periferias y que existan centros, ¿no? Para una relación más equilibrada, más igualitaria, más justa entre las culturas y pueblos que estamos en este mundo. Entiendo que tu visión de humanismo es una fórmula superadora a lo que sería una antítesis del decolonialismo, ¿no? El decolonialismo, entiendo que hay varias corrientes internas, hay gente que dice que tiene unas buenas y otras malas, otros los niegan, otros ven todo más o menos bien, con una crítica. Yo creo que ahora hay una cierta dinámica donde en gran medida está habiendo una cierta guerra de identidades, incluso reproches personales, caídas en desgracia. ¿Cómo ves la evolución de este pensamiento? Si tiene partes que extraes positivas, que entiendo que sí, y otras negativas, y la situación en la que está actualmente. Todos recordamos épocas anteriores donde había, bueno, dicho desde el campo filosófico, pues posiciones que aparecían muy distantes y llegado a determinadas situaciones y afrontando en común ciertos problemas, pues esos autores que parecían más distantes entre ellos, pues se ponen a dialogar, ¿no? En términos de diálogo entre lo que se llamó filosofía continental y filosofía anglosajona, por ejemplo. O recuerdo los diálogos entre las figuras filosóficas de Habermas por un lado y Derrida por otro, o los diálogos de Apple con Dussel, bueno, que no solo eran de 2 a 2, sino con equipos de trabajo de distintas corrientes, ¿no? Bueno, y a veces se pierde de vista esa capacidad dialógica, desgraciadamente pasa mucho en el ámbito político, y se acentúan pues ciertos antagonismos. Eso impide ver la realidad en todos sus matices y en toda su complejidad. Cito un ejemplo. A veces desde el pensamiento colonial, claro, haciendo una crítica, como debe hacerse, al eurocentrismo y a todos los componentes que ha llevado de construcciones racistas, que su día, bueno, ya ha seguido funcionando, legitimando, por ejemplo, es falso, pero dando cobertura ideológica a la esclavitud, etcétera. Bueno, pues esa crítica del racismo lleva a desechar o a criticar toda visión de mestizaje, ¿no? Por el contrario, pues la tradición barroca y desde luego Bolívar y Echeverría retoman con fuerza la tradición, la noción de mestizaje. Como ocurre con tantas cosas, al retomarlas hay que reelaborarlas. De la crisis de la modernidad, claro, se revisa un concepto determinado de razón que se entendió como muy omnipotente, que incluso se perdía de vista su unilateralidad al plantearse como razón instrumental. Llegó el italiano Gattimo y empezó a hablar de un pensamiento débil, de otra razón. Claro, no podemos prescindir de una teoría de la racionalidad en sus diversas manifestaciones. Pero en algunos casos, incluso herederos de esa crítica, pues reelaboran eso. El mismo Foucault, que fue figura destacadísima desde la muerte del hombre, sus primeros escritos y la crítica del sujeto y todo ello, ¿verdad? Pues luego habla del proceso de subjetivación. Hemos mencionado autores y autoras actuales como Rossi Braidotti y algunas otras del campo feminista de estos debates, bueno, que retoman la noción de sujeto. Claro, tratan de reelaborarla quitándole todos los componentes, pues eso, de una cultura patriarcal donde lo que se decía del sujeto estaba muy lastrada por un sesgo de un discurso hecho por varones y que olvidaba pues, otros componentes que hay que con los que hay que elaborar la misma noción de sujeto y subjetividad. Bueno, pues lo mismo pasa con la noción de mestizaje. Muchos mestizajes, claro, han venido de la mano de la violencia, de las guerras, bueno, pues esas imposiciones de una cultura sobre otra, las invasiones, en muchas latitudes, incluida la nuestra peninsular, ¿no? Y de la violencia y a veces de las violaciones, ¿no? Como instrumento de dominio, de abuso machista, bueno, lo seguimos viendo desgraciadamente hasta, en fin, en contextos bélicos, cómo se utilizan las violaciones contra las mujeres, en primer lugar contra las mujeres. Entonces, claro, muchas veces el mestizaje se ve solo de ese lado. Sale una población mestiza, claro. No son los únicos cauces, por fortuna. También hay cauces de cruces de poblaciones y luego hay un mestizaje cultural, ¿verdad? Que tiene un componente también de violencia epistémica,
de violencia que implica no ya un genocidio, sino un epistemicidio, ¿verdad? Como han dicho algunos también, desde el pensamiento colonial, recíproco. Entonces, ¿cómo ir a nuevas formas de mestizaje? Hay autores que han recogido esto con énfasis, tratando de hacer esa reelaboración. Eso entronca mucho con la... Yo creo que ese es un punto donde la tradición que viene del barroco, autores como Bolívar Echeverría, puede entrar en diálogo con el pensamiento del colonial o con las filosofías de la interculturalidad, ¿verdad? Y alumbrar factores para un humanismo otro que tenga una nueva potencia de universalizabilidad, es decir, de ser compartido por muchos, ¿no? Desde el reconocimiento de las diferencias, no desde la imposición. A este respecto, pues cito con frecuencia a los estudiantes en clase o en otros foros la figura, en fin, tan interesante por muchos motivos, de Gloria Anzaldúa, ¿no? Chicana, bueno, pues digamos representativa de esa población del Spanglish, ¿no? Que habla español en un contexto anglosajón, pero que asume, digamos, esas contaminaciones culturales, que las trabajas y que hace suya esa posición mestiza entre fronteras, ¿no? ¿Verdad? Su obra Borderlands, etcétera, pues habla de fronteras, en la frontera. Y al fin y al cabo estamos todos situados en la frontera. Lo que pasa es que uno se dedica a convertir las fronteras en muros insalvables que luego quedan rebasados o atravesados para invadir, y otros pensamos que lo que hay que hacer es las fronteras, hacerlas porosas, por lo menos, transitables. Pero es decir, todas las sociedades y por consiguiente los individuos que las componen, pues son resultados de mezclas, de hibridaciones, unas veces epifenoménicas, otras veces más profundas. Claro, muchas veces el mestizaje también queda devaluado si se reduce a procesos de hibridación muy periféricos, que responden más a imposiciones neocoloniales de una cultura dominante que a verdaderos procesos de intercambio cultural. Que nos interesa lo segundo, donde las culturas no pierdan, digamos, sus vectores nutricios, lo que las hace fuertes, aquello que les permite decir una palabra propia, mantener lo mejor de sus tradiciones y no verse arrastradas, aplastadas o desplazadas por otras culturas muy dominantes, que está pasando todo en nuestro mundo. Pues sí, muchas comunicaciones, pero todos reconocidos que, por lo menos en cierta parte del mundo, el dominio anglosajón, entre otras cosas, por la prevalencia del inglés y la fuerza cultural de las metrópolis, sean estadounidenses o en Europa, como, bueno, porque todavía no puede hacer Reino al respecto. En cualquier caso, el inglés como lengua franca en nuestros contextos geopolíticos, bueno, pues hace que sea una cultura muy avasalladora. Entonces ahí es donde interviene también la necesidad de derechos culturales que protejan bienes culturales, por ejemplo, las lenguas, no porque haya que sacralizarlas, sino porque es un bien patrimonial de determinadas comunidades y vehículos de una tradición determinada, ¿no? Entonces, todo esto al hilo del mestizaje, ¿no? Que es un punto que se puede poner a dialogar, pues, por ejemplo, pues estos vectores de filosofía de la tradición barroca, el pensamiento intercultural, el pensamiento colonial, bueno, y algunos lo asumen, como el mismo Dussel, que tiene esa capacidad de integrar tantas cosas hasta en su misma filosofía de la liberación. Muy bien. Y te quería preguntar sobre Américo Castro, que recientemente organizamos un coloquio allí en Granada. Y bueno, te quería preguntar un poco por el balance que haces de los debates que hicimos y bueno, las ideas que llevaste a ese coloquio. Bueno, tú eres ahí organizador, impulsor de todo ello y bueno, además con tu ponencia muy al hilo de la biografía de Américo Castro, desde su estancia, en fin, pequeño con su familia en Brasil y luego la vuelta de la familia a España, incluso bueno, pues a Granada, sus vínculos con Huertos Tájar y luego su papel aquí en España truncado, como en el caso de tantos otros, por la guerra civil y como tantos viéndose obligados al exilio, ¿no? Bueno, cada uno de los exiliados también es verdad que ese recorrido biográfico tan duro en aquellos contextos, pues lo vivía de una manera determinada, ¿no? Como debatíamos en Américo Castro, a mí me interesaba mucho, bueno, como a tantos, ese es, digamos, el principal motivo que convoca, hace que convoca la figura de Américo Castro, ¿no? Su visión, pues, de las tres culturas y cómo esa interrelación de culturas en el mundo medieval, bueno, efectivamente esos tres vectores, se llama casta por determinados motivos, pues se entrecruzan, se interrelacionan muy estrechamente,
convivían en el mismo espacio, en las mismas ciudades, los mismos reinos, se sentían todos habitantes del mismo suelo, diríamos patria, de la misma morada, el mismo Américo Castro. Eso me resultó siempre especialmente interesante. Sabemos de su polémica con Claudio Sánchez Albornoz al respecto. Bueno, y cómo a veces esa polémica ha opacado pues, ciertos aspectos de la misma elaboración historiográfica de Américo Castro, ¿no? Entonces, esa visión de esa Edad Media, que por otra parte, claro, ha contribuido a cierta idealización, no tanto por un lado y otro, ¿no? Los reinos del norte pues se iban expandiendo hacia el sur. Bueno, lo que se ha llamado reconquista, a veces con unos tonos muy excesivos. Claro, una reconquista de 8 siglos, ahí hay algo más, ¿no? Y épocas de conflicto y por un lado y otro, ¿no? Pues en la misma época califal anterior, pues ha pasado a los reinos de taifas, pues las invasiones, bueno, las llegadas de almorávides y almohades, que pues muchas veces los almohades pues, venían con cierta intransigencia que, bueno, a personas como Maimónides o Averroes lo obligaron también a exiliarse, ¿no? Es decir, que en el mismo campo interno del mundo que podemos llamar hispano-árabe, pues es, pues, hispano-musulmán, mejor dicho, pues es, también tenían lo suyo, ¿no? Bueno, pero el acento de Américo Castro está en esa interrelación entre las culturas que construye como una matriz común, ¿no? Que sale de esa interrelación. Bueno, sin entrar ahora en más detalle en estos minutos, ¿no? Claro, eso cambia sensiblemente cuando se conquista el reino nazarí de Granada. Bueno, y los reyes, digamos, católicos, desde que les fue concedido ese título, que habían unido pues esas dos dinastías, Aragón y Castilla, pues ya incorporan Granada a esa monarquía, a la monarquía hispánica, y se anexionan Navarra unos años después, ¿no? Hay una realidad política nueva, sin duda, que tiene que articularse, que tiene que buscar cohesión, viniendo de donde venían, en sociedades no secularizadas. Bueno, pues, ¿cómo conseguían esa cohesión política? Y además, pues claro, había que limar determinadas asperezas sociales, aplacar determinadas reivindicaciones, frenar, pues, digamos, cierta ira o resentimiento social respecto a algunas colectividades. Y claro, los judíos en ese caso, pues desgraciadamente tenían muchas cartas para que esos prejuicios recayeran sobre la comunidad judía. Entre otras cosas porque era una comunidad ilustrada, bien vista y bien tratada por reyes y señores, porque era la comunidad que sabía leer y escribir, la que le llevaba las cuentas, la que resolvía los problemas del fisco, por lo tanto, pieza fundamental en el reino y que canalizaba las iras hacia esa comunidad de otra parte del pueblo, digámoslo así. Y además, pues eran personas ilustradas, por otra parte, que tenían pues un papel destacado en ciertas profesiones, no solo desde el punto de vista comercial o artesanal, sino profesiones tales como, bueno, los juristas de la época o médicos. La medicina estaba en gran medida protagonizada por médicos judíos, etcétera. El curso de los judíos, pues, primero, pues, ¿no? Para el mundo, para los que vieron que si no se convertían, salir fuera en la diáspora, dejar su sefarat, un asentamiento de siglos, muchos siglos. Otros se convirtieron, pero no por eso dejaron de estar bajo sospecha. Ciertos judaísmos, criptojudíos, practicantes, de tono familiar, clandestino. Siempre, incluso algunos que llegaron a ser grandes figuras en el campo de la literatura, o de la política, o de las mismas órdenes religiosas, en el campo eclesiástico, pues no dejaron por eso de verse atosigados y en algunos casos perseguidos y condenados por la Inquisición, ¿no? En fin, hay muchas figuras al respecto, y que se de la cultura española, así los judíos y los judíos conversos, o de Teresa de Ávila, como Miguel de Cervantes, como Bartolomé de Carranza, el arzobispo, bueno, también la figura de Carlos V, desde Erasmismo, desde los que se llamaban los alumbrados, se refugiaban en la literatura mística, el caso paradigmático, Teresa de Jesús, etcétera. Bueno, pues, ¿qué ocurrió después de la fusión del río con el reino de Granada ya conquistado por los reyes católicos? Bueno, que al construir esa nueva realidad, pues, y generar esos factores de cohesión, pues claro, se pierde esa riqueza de la hibridación anterior. Y como los judíos eran perseguidos y los moriscos también por otra parte, los que no eran descendientes ni de unos ni de otros, pues querían acreditar su condición de cristianos viejos. Así
definido, ¿no? Tendenciosamente. Bueno, pues eso ya es lo que tuerce las cosas, ¿no? Y entonces lo que era un intercambio de culturas, pues pasa a ser pues un país con una cultura dominante que además se alía con determinada visión de lo cristiano eclesiástico del lado católico en la contrarreforma, y eso imprime pues determinado encazamiento de la trayectoria de la sociedad española, bueno, que ha sido pues un lastre también importante en la deriva de esta sociedad, ¿no? Pues eso también fue un factor que impidió despegar, bueno, en la modernidad. Cuando avanza la primera modernidad, pues sí, España y Portugal tenían un papel muy fuerte desde el barroco de la época, como han subrayado hasta el mismo Enrique Dussel y otros. Pero luego, en una segunda modernidad, cuando el eje se desplaza hacia el norte, pierde peso, el imperio entra en decadencia, la sociedad española culturalmente se cierra mucho. Bueno, esto nos da claves para entender una matriz, ¿verdad?, que fragua en esos momentos, con sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, sus conflictos y sus épocas de enriquecimiento cultural. Y luego, ¿por qué se pierde eso y pasan a predominar pues los expedientes de limpieza de sangre o sus equivalentes, que hacen que determinada visión se consolide en la sociedad española? Tenía prácticas sectarias o excluyentes. Eso ha dificultado la convivencia política y el despegue cultural de España en siglos, bueno, que sobre todo se consuma en el siglo XIX ya. En el XX tratamos de recomponer el cuadro, sobre todo con el surgir el hilo de la... Y bueno, después de décadas de afortunada democracia, pues hay que mantener viva esta democracia con todos sus desarrollos culturales también. Y bueno, una España mucho más abierta, mucho más, no solo tolerante, sino capaz de enriquecerse y de tomar el hilo de muchos vectores. Por eso, insisto, hablo de lo necesario que es una perspectiva marrana sobre España. Es decir, no la España desde esa visión dominante, ¿verdad?, que alguna la recogió, incluso teorizando toda una visión de la historia bajo el rótulo de imperiofobia, es decir, criticando a los que sostenían una crítica de la España imperial, muy excluyentes, ¿no? Veremos a ver qué pasa en el futuro, pero como sociedad necesitamos tejer mucho mejor nuestra pluralidad, la que viene de nuestra propia historia y además la que se ve acrecentada desde la presencia en nuestra sociedad de realidades como las culturales muy diversas, al hilo de las migraciones de otros procesos. Bien, pues ahora ya terminando, en relación a tus últimos proyectos, ¿qué nos puedes avanzar? Sacaste un libro hace poco y has hecho referencia, ¿no? Imprescindible la verdad, y un poco lo que te traes entre manos, ¿nos puedes explicar? Bueno, habrá que poner orden en todo lo que hemos ido trabajando y por lo que me toca personalmente, el barroco, y darle forma a una publicación donde todo eso escrito también de manera más fragmentaria, pues se pueda reunir en algún volumen, ¿verdad? Lo que hagamos en común, el hilo de Américo Castro u otros hilos que tomemos aquí respecto a figuras también relacionadas con el barroco, pues, la herencia de ese barroco en nuestra sociedad, dando no solo un trabajo historiográfico, sino de actualización de esa herencia, lo que también me parece especialmente pertinente. Y luego, pues, tengo pendiente, digamos, hay una secuencia en mi trabajo sobre filosofía de la cultura y filosofía de la interculturalidad, etcétera. Años después, ese otro más reciente, bueno, uno de 2007 le siguió, que es de bienestar a la justicia, aportaciones para una ciudadanía intercultural. Aparte de otros, hay cierta secuencia, un hilo que conecta unos con otros. Luego, el ser humano lleva como subtítulo cuestión de dignidad en las distintas culturas, que vuelve a retomar el hilo de una visión antropológica, ¿verdad? Eh, Tratando de ver qué es lo universalizable en cuanto a esa visión antropológica del ser humano, tal como se ha manifestado ese ser humano en esos procesos de humanización en los mejores vectores de las culturas. Bueno, pues ahí, digamos, lo que tengo entre manos es también algunos materiales ya elaborados, algunos de ellos publicados. Bueno, pues justamente cómo ese diálogo intercultural desemboca en un humanismo otro, ¿verdad? Como un punto de llegada de esos diálogos, a través de los cuales pues, determinados objetivos incluso pueden adquirir una concreción más definida, ¿no? De dónde apuntar con esos diálogos interculturales después de tantas cosas vividas, ¿no? En los procesos de globalización, a veces tan unilaterales,
que se hace circunscrito para un mercado global y hay otros muchos aspectos por tratar. Bueno, y cómo pues muchos procesos actuales que parecieran darle la razón y la cuestión de la memoria, cómo pesa en el diálogo intercultural, ¿no? Se puede llegar al diálogo intercultural como si todos estuviéramos en el punto cero y ya no nos sentamos a la mesa. Vamos, incluso dicho así, coloquialmente, ¿quién pone el orden del día? Sí, tampoco. Hay que dialogar hasta para el orden del día, no podemos darlo hecho. Además, unos y otros llegan con historias distintas, a veces con historias de sufrimiento, de mucha justicia padecida. Eso requiere un reconocimiento que demanda ser especialmente tratado. Se ve, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando se quiere dialogar con comunidades indígenas, a veces no es fácil de resolver, y menos cuando se lleva al campo jurídico. Lo hemos visto en los debates y en todo el proceso constitucional de Chile, una situación que viene a parar tan complicada. O los compañeros y compañeras de México vienen trabajando en esto de mucho tiempo atrás, y sin embargo, bueno, surgió el zapatismo también tratando de impulsar eso desde Chiapas y hacerlo extensivo a la República en su conjunto, pero bueno, pues hay mucha tarea por hacer, no está resuelta. ¿No? Bueno, en este caso, bueno, pues con poblaciones ya de peso demográfico, con unas culturas que se hacen notar en estos contextos, pues ¿en qué se traduce esa para una convivencia democrática mucho más fluida y enriquecedora? ¿No? De la verdad es decir, si nos seguimos moviendo por ahí, la convivencia se hace imposible, vamos, en estas sociedades lo estamos viendo, ¿no? Cuando las cosas se desatan en esa dirección, pues, las instituciones se erosionan, la desconfianza política crece y es muy difícil articular espacios de convivencia y alternativas políticas, ¿no? Porque además pasa una polarización, como estamos padeciendo, tremenda, ¿no? Pero a su vez, a la hora de pensar eso, pues hay que pensar por el otro lado, si nos podemos mover con una razón transversal que sea capaz de generar pues una verdad que podamos compartir también interculturalmente, más allá de la verdad de la ciencia experimental y de la tecnología, que dice, hey, no hay problema, la verdad, digamos, de lo económico, del factor económico capitalista. Nadie cuestiona la universalización del capitalismo, ¿no? Y luego nos vemos atascados cuando se trata de universalizar derechos humanos, que por otra parte hay que revisar muchas de sus formulaciones, personal y colectivamente, cuando desempeñemos una función intelectual de crítica y propuesta, ¿verdad? Que puede estar relacionada con formaciones políticas o no, pero de luego que no pueden quedarse atascadas en reproducir diariamente un argumentario, pero que no se vea chantada, digamos, por posiciones dogmáticas. Muy bien, José Antonio. Realmente es admirable todo ese empeño intelectual, incluso, pues eso, habiendo sido político y siendo político activista, es admirable que no tengas esa visión segmentada o selectiva de la historia como tienen muchos militantes políticos, en general de cualquier ideología, y tú consigues tener una interpretación, ¿no?, profunda del pasado, no quedarte en unos años en concreto, ¿no? Y realmente has hecho una tarea formidable en toda tu trayectoria y actualmente sigues haciéndolo para generar estos debates necesarios en nuestro espacio cultural iberoamericano e ibérico. Entonces, pues seguro que todos nuestros lectores han disfrutado y bueno, como saben, nos pueden seguir en otras ediciones del programa Entrevistas Ibéricas en el YouTube del Trapecio. Y José Antonio, ¿nos quieres añadir algo más y ya nos despedimos? No, nada más, mostrar mi agradecimiento, bueno, a esta entrevista, a este diálogo contigo. En este momento ya hemos tenido otros y tendremos más, y seguro que nos iremos encontrando en estos debates sobre Marruecos, sobre el pensamiento latinoamericano. Me parece, desde que tuve noticia de tus trabajos y eso, muy interesante, porque ahí tenemos, digamos, un espacio intelectual, histórico y cultural en el que hay que profundizar más en torno a Brasil. Y luego, en el caso de algunos, pues algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, Después Jobre me interesó mucho porque iba en paralelo a la filosofía de la liberación. En fin, que tuvo un efecto de universalización potentísimo, ¿no? Potentísimo. Yo creo que ahí, digamos, la misma elaboración pedagógica de Paulo Freire se puso por delante, abrió camino a cosas que después se han desarrollado, desde la teoría de la acción comunicativa, de la ética del discurso, de la acción frankfurtiana, del lenguaje, de la comunicación, u otras variantes en el campo educativo. Fue pionero, sin duda, con una visión muy de futuro y además muy anclada en la realidad
social y política de Brasil, ¿no? Luego otras figuras como la de Leonardo Boff, la teología de la liberación, como Hugo Asman, que era del campo protestante, pero también la teología de la liberación. Bueno, ya quedan muy atrás en el tiempo, pero sí me abrieron un poco me suscitaron interés por lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Y un país con una pujanza fuerte, a pesar de Bolsonaro y compañía. En fin, afortunadamente las sociedades tienen esa capacidad de resistencia y de reponerse, y ojalá Brasil le encauce muchas cosas en un plazo breve. Entonces, tu aportación respecto al barroco y a la cultura brasileña me resulta especialmente interesante, y seguro que nos encontramos por ahí, ¿no? Pero tenemos mucho que hacer, mucho que seguir investigando y que seguir difundiendo. Las cosas tampoco nos podemos quedar, ¿verdad? En nuestros debates, bueno, en los espacios más reducidos de nuestros seminarios, nuestros proyectos, con esa visión amplia, ¿no? De encuentro y de fecundación intercultural. El mestizaje en su mejor sentido. Pues Pues nada, muchas gracias. cerramos con esto y nos vemos en la próxima edición. Un abrazo, muchas gracias.